Hola, es posible que el 80% de las preguntas que te encuentres en el MIR tengan un ancestro, tengan un antecesor, tengan una pregunta previa que han puesto sobre ello, una o muchas. El trabajar con las preguntas y anticipar toda la posible dificultad que nos puedan poner es una clave del éxito en el MIR. Hoy vamos a hacer un estudio analítico sobre algunas preguntas que han entrado en el MIR sobre trastornos electrolíticos, ácido base, y nos servirá también pues para ver en qué fijarnos por un lado y para ir cogiendo también un poquillo más de cultura médica. Vamos a empezar con trastornos, por ejemplo, del equilibrio ácido-base mixtos. Empezamos por la pregunta 112. A ver, en el año 2008-2009 nos pusieron un caso de un paciente de 48 años que viene con fiebre de 40, dolor lumbar izquierdo y disuria. Eso ya por el mismo precio, aparte empiezo a decir, bueno, esto tiene pinta de una pielonefritis y lo localizo en mis manifestaciones clínicas, pero eso seguramente lo sabíais todo. Una tensión arterial de 90-50 y en la analítica de sangre destaca un sodio de 137, un potasio de 5,1, un cloro de 103, un pH de 7,42, un bicarbonato de 12 y una PCO2 de 20. ¿Qué me llama la atención aquí? Pues yo voy subrayando los datos que tiene. Está hipotenso, está claro, el sodio está en cifras más o menos normales, el potasio tiende a estar un poquito alto y el cloro está más o menos por cifras casi normales. Pero lo que tiene es un pH de 7,42. Un pH de 7,42. Ese pH de 7,42, ¿a qué me suena? Pues a que no debería haber alteración ninguna del equilibrio ácido-base, porque el pH está aproximadamente normal. Pero me cuentan que tiene un bicarbonato francamente bajo, un bicarbonato de 12, y que tiene una PCO2 de 20. La creatinina es de 1,6, que me habla de que el riñón pues no llega a estar fastidiado del todo, pero bueno, ya tiene una creatinina que está empezando a subir. Bien, ¿qué datos veo yo claros aquí? Pues me hablan en la respuesta 1 de acidosis mixta con anión GAP elevado. Bueno, aunque vea que no hay una acidosis mixta, porque claramente veo que el pH está normal, el bicarbonato está bajo, lo que me justificaría una acidosis metabólica, y la PCO2 está francamente baja, lo que me justificaría una alcalosis respiratoria. O sea, una acidosis mixta no tiene ningún sentido. Pero para practicar hago sodio menos cloro más bicarbonato y calculo el anión GAP cuánto sería. Que en este caso, pues sodio menos cloro más bicarbonato, estamos hablando de que estaría por unos 20 y tantos, ¿no? Por unos 22 de anión GAP. Bien. La 2, el paciente no presenta alteraciones del equilibrio, fuera. La 3, alcalosis mixta, igual hemos dicho antes, no, hay una que produce acidosis y otra que produce alcalosis. Alcalosis metabólica asociada a acidosis respiratoria, pues no, ¿por qué? Porque hemos dicho que justamente lo contrario, sería una acidosis metabólica con anión GAP elevado y una alcalosis respiratoria. Bien, y ahí podemos pensar si el paciente pueda tener una acidosis láctica, por ejemplo, y eso, o sea, luego está teniendo una hiperventilación, ¿vale? Pero la clave es que aquí lo que me han contado es, y yo lo que tengo que sacar como conclusión es, un trastorno del equilibrio ácido-base en donde yo tengo que fijarme en quién justifica la alteración que se está produciendo. Si el pH estuviera en 7,20, pues diría, ¿quién justifica esa acidosis? Y le echaría la culpa al bicarbonato. Si el pH estuviera en 7,55, ¿quién justifica esa alcalosis? Le echaría la culpa a la PCO2. En este caso, como veo que el pH está relativamente normal, es cuando pienso que hay un trastorno mixto. El bicarbonato tira hacia acidosis y la PCO2 tira hacia alcalosis. Bueno, pues en 2008-2009 me lo preguntaron así. Ya empiezo a estar preparado, pero cuando veo que hay un trastorno mixto de este tipo, empiezo a revisarme todo lo que hay en el equilibrio ácido-base y qué me dice cuando hablo de un cuadro compensado, como es la compensación respiratoria, como es la compensación metabólica, etcétera. O sea, han preguntado esto, han abierto la caja de los trastornos mixtos, yo tengo que estar preparado porque en el futuro me lo van a preguntar o así o con Pokémon Evolución, haciéndolo más difícil. Voy a la pregunta 99 ahora, que me dice, un niño que viene a urgencias estuporoso y con taquipnea con un pH 7,28, una presión de oxígeno de 105, eso ya significa que está hiperventilando seguramente, una PCO2 de 28, un bicarbonato de 17 y un exceso de bases de menos 12. O sea, ¿qué tiene? Tiene efectivamente una acidosis metabólica porque lo que tiene es un bicarbonato disminuido.
una acidosis metabólica. Por lo tanto, yo ya tengo esa conclusión, tengo un pH de 7,28. Y ahora, ¿dónde entra el concepto que os he dicho antes que deberíais haber repasado con la pregunta previa, que es cuánto es una compensación adecuada, cómo se produce esa compensación adecuada y cuánto sube, cuántos milímetros de mercurio sube o baja la PCO2 en función de la subida o bajada del bicarbonato? Y en este caso tenemos un pH de 7,28, por lo tanto no había que ser demasiado listo para decir, si el pH es 7,28, el cuadro evidentemente no está compensado, ni mucho menos. Me hablan de acidosis respiratoria, las respuestas 1 y 2, la puedo descartar, la alcalosis respiratoria también, y por lo tanto me quedo solo con la acidosis metabólica. Y la duda sería entre totalmente compensada o no totalmente compensada. Y eso es lo único que tendría que dirimir ahora, en este momento. Pero la clave es que he empezado a ver que en la caja de Pandora de las preguntas sobre trastornos mixtos, antes me preguntaron interpretar un trastorno mixto y ahora me hablan de cuántos milímetros de mercurio varía una cosa con función de la variación del bicarbonato. Ya veréis que los trastornos metabólicos, la compensación respiratoria es más efectiva, digamos, y en los trastornos respiratorios la compensación metabólica pues no lo es tanto, pero bueno, eso ya las cifras concretas de por cada milímetro de mercurio que baje un milímetro de mercurio la otra o 0,7 en el caso de otro trastorno, eso ya tenéis que memorizarlo porque eso no hay más remedio. Pero por lo menos las preguntas te están dando pie a decir, ojo, que esto tienes que sabértelo. La siguiente pregunta es la 24. Que me dice, hombre de 47 años, síndrome depresivo, atendido en urgencias tras haberla encontrado en su domicilio inconsciente. En la gasometría arterial destaca un pH de 6,94, bicarbonato de 5, una PCO de 17, el anión GAP de 35, la glucemia y la creatinina fueron normales y los cuerpos cetónicos negativos. La osmolaridad calculada reveló un valor de 295 frente a una osmolaridad medida directamente de 325. A ver, aquí me introducen un nuevo concepto. Yo hasta ahora, la primera parte del enunciado, lo que he visto es un cuadro de una clarísima acidosis metabólica, con anión GAP elevado porque me dan el dato del anión GAP. Es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Qué causa le ha producido eso? Y lo primero que uno piensa es una acetoacidosis diabética o una acetoacidosis alcohólica, por ejemplo. Pues bien, me hablan de que es un paciente con síndrome depresivo que lo han encontrado en su domicilio inconsciente. Podía pensar incluso en la acidosis alcohólica, pero ¿qué datos me están dando aparte? Pues me están dando un dato que tengo que subrayarlo, que tengo que localizarlo y que tengo que verlo en mis esquemas. Y es que ahora me hablan del hiato osmolar. O sea, no solo hay una sustancia que me está produciendo que haya más cargas negativas de las que yo suelo medir, del cloro y el bicarbonato, una sustancia con carga negativa, un ácido que haya en sangre elevado, de los que no considero normalmente, sino que aparte me están diciendo que hay una sustancia que me está produciendo un aumento de la osmolaridad y que no es de las que considero en la fórmula sodio por 2 más glucosa partido por 18. No. Hay otra sustancia, por lo tanto, hay una sustancia en sangre, que es seguramente la sustancia con la que se ha intoxicado este sujeto, con fines suicidas seguramente, y que es capaz de producir un aumento del anión GAP y un aumento del hiato osmolar, de ambas. Entonces eso tengo que tenerlo claro para un futuro, que ese concepto también puede ser importante. Puede ser el metanol, el etilenglicol, pueden ser otras, pero tengo que saber claramente que ese es un concepto que puede ser susceptible de otra pregunta en un futuro, ¿vale? Bien, esa es la pregunta 24, la siguiente es la 14. Pregunta ya de 2018-2019. Y me hablan de un hombre de 45 años previamente sano con un cuadro de fiebre y gastroenteritis aguda con importante diarrea líquida y tiene un sodio de 140, un potasio 3,2, un cloro de 85 y un bicarbonato de 38. El pH arterial es 7,60 y la PCO2 arterial es de 42. O sea que teniendo un bicarbonato de 38, una clara alcalosis metabólica y un pH de 7,60, tiene una clara alcalosis metabólica. Evidentemente, tiene un cloro muy bajo. Y eso justifica, ese cloro muy bajo justifica el bicarbonato alto, por supuesto, también. Y luego me dicen que la PCO2 arterial está en 42. El paciente seguramente debería haber hipoventilado más y como consecuencia de esa hipoventilación que la PCO2 hubiera subido más. Vamos a ver cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.
El paciente tiene una alcalosis metabólica, eso es correcto. Los valores de PCO2 reflejan una acidosis respiratoria compensadora. Parece que claramente no. El anion gap es de 17, lo calculo, sodio menos cloro más bicarbonato. Cloro más bicarbonato son 123 y sodio 140, pues sí, 17. Y la hipocloremia y la hipokaliemia se debe a las pérdidas gastrointestinales. ¿Cuáles son los cuadros de pérdidas gastrointestinales que pueden producir esto? Eso ya lo puedo pensar aparte y puedo decir, esto puede ser también preguntable. Un adenoma velloso, por ejemplo, pudiera producir este mismo cuadro. Pues bien, ¿qué conclusiones saco sobre ello? Pues que me hablan claramente de una alcalosis metabólica y que me hablan de la compensación. Una vez más, yo he estudiado previamente lo de la compensación y esta pregunta que me encuentro de 2018-2019 es francamente muy sencilla, simplemente con haber trabajado las que había trabajado previamente. O sea que, por lo tanto, una conclusión importante es que tenéis que saber que en todo este trayecto por las preguntas históricamente que estamos comentando, hay una serie de preguntas que son muy sencillas si has trabajado las previas y que simplemente con haber trabajado las previas, los conceptos encerrados en ellas, tienes suficiente para responderlas, y eso creo que es algo para lo que estáis preparados todos y que no servirán estos vídeos sino tanto para eso, sino que yo quiero que saquéis también las otras. ¿Y cómo estamos aprendiendo qué es la forma de sacar también esas otras preguntas? Pues creo que está muy claro. Y es que ante una pregunta, ante todos los conceptos que vengan encerrados en ella, yo tengo que sacar flechas y sacar salidas para decir, ojo, que han entrado por aquí. ¿Quién sabe si la siguiente pregunta no será de esto? O sea que todo concepto incluido en una pregunta de los desgloses, sobre todo en temas relativamente recurrentes, es susceptible de sufrir la Pokémon evolución, esa mutación clonal que sufren esos conceptos, y por lo tanto es por ahí por donde yo puedo anticipar muchas de las preguntas que me pongan cada año. O sea que ese es el trabajo que os encomiendo sobre todo. Voy a hacer unas cuantas preguntas más sobre el anion gas, por ejemplo. Algunas preguntas sobre el anion gas, por ejemplo, la pregunta 57. Preguntaron en 2014-2015, ¿cuál es incorrecta en relación a las alteraciones del equilibrio ácido-base? Son 5 frases, 4 de ellas correctas, 4 de ellas que tengo que asegurarme, que me las sé bien y que sé qué posibles salidas tiene eso. El pH, Henderson-Hasselbalch, veo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, 735-745, perfecto. La hipercapnia es consecuencia del aumento de producción de CO2. Pues la hipercapnia es consecuencia del aumento de producción de CO2. La hipercapnia es consecuencia de la hipoventilación y lo que hay en no eliminación de CO2. Pero voy sacándole también flechas asociadas. La acidosis metabólica ocurre por aumento de la producción endógena de ácido, acumulación de ácido y o pérdida de bicarbonatos. Subrayo y localizo cuáles son causas de esto, cuáles son causas de esto y cuáles son causas de lo otro. En los pacientes con acidosis láctica es frecuente encontrar un anion gap superior a 12. Y me pongo a ver otras causas que producen anion gap elevado. Y entre ellas me saldría la intoxicación por etilenglicol o por metanol, por ejemplo. Y el uso de soluciones alcalinizantes debe reservarse para casos de acidemias graves, sobre todo con un pH muy bajo, sobre todo menor de 7. Bueno, la hipercapnia, como es lógico, es consecuencia sobre todo de la hipoventilación, de la no eliminación de CO2. Todo esto me sirve para localizar, por ejemplo, la última, ¿cuándo usar bicarbonato? ¿Cuándo uso bicarbonato? ¿Qué criterio hay para dar bicarbonato en las acidosis? Según la clínica, según los niveles de pH. ¿Qué criterio en la acetoacidosis diabética? Y trabajar con ello. La siguiente pregunta es la 13, que me dice, mujer de 22 años, previamente sana, politraumatismo por accidente de tráfico, dolor torácico, hipotensa, oxigenoterapia, analgesia. Bueno, os leí esto luego porque también me sirve para ver cómo se actúa con un politraumatismo, que le han dado, que le han puesto el suero salino para remontar presión arterial, y que luego es cuando ya le ven las fracturas costales en la radiografía de tórax. Y en la analítica tiene un sodio 135, potasio 3,8, cloro 115, bicarbonato de 18, y en los gases arteriales una PCO2 que está prácticamente normal en 39 y un pH de 7,28, o sea que tiene una acidosis metabólica muy claramente. Entonces, ante una acidosis metabólica, con ese cuadro clínico, tengo que calcular el anion gap. Sodio menos cloro más bicarbonato. El sodio es de 135, cloro más bicarbonato 133. O sea que tiene un anion gap incluso disminuido. ¿Cuál de las siguientes explicaciones sería acertada?
Pues me están diciendo, es probable que el tratamiento analgésico le haya adormilado y eso justificaría la acidosis respiratoria por hipoventilación. Tiene una PCO de 39, no hay hipoventilación ninguna. Me voy a localizar cuando pienso en hipoventilación. La paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica que se puede explicar por el aporte de volumen. Sí, puede ser, porque el aporte de volumen es como cloruro sódico y eso me lo pongo muy grande en mis apuntes, en mis esquemas. Acidosis metabólica compensada, no, tiene un pH 7,28 y es compatible con acidosis metabólica con anión GAP alto. Ya directamente no leería más en el MIR, pero localizo la acidosis láctica por mala perfusión tisular entre las causas de acidosis con anión GAP elevado, ¿vale? Todo eso se puede aprender de unas cuantas preguntas que hemos hecho. Me he pasado un poquito, pero creo que hemos aprendido bastante, o por lo menos yo, mientras que os lo contaba. Hasta la próxima.